4:1, Romanos 4 en adelante, explica que Abraham hubiera recibido la justificación de Dios porque él era justo. Pero dijo él, eso él no lo detuvo en eso, o sea, para poner la fe en Dios, lo que venía por el futuro. Amén. Por eso Abraham fue justificado por Dios por medio de la fe. Por medio de la fe, como somos justificados delante de Cristo, delante del Padre. ¿Por qué delante del Padre? ¿Por qué? Porque el Padre es santo y justo, y en él no cabe el pecado. Entonces Jesucristo por eso tomó el lugar, por eso dice que la palabra dice que de la paga del pecado es la muerte. Entonces Jesucristo vino y murió por nosotros. Él pagó con su muerte y nos dio la libertad a nosotros de elegir si realmente queremos seguir a Cristo. Esa es la gracia de Dios. No obliga, la gracia de Dios no obliga a nadie a seguir a Cristo. No obliga a nadie. La gracia es un regalo que Dios pone por medio de su Santo Espíritu para revelarle a usted a quién debe usted seguir. Amén. Por eso es importante entender, joven, que usted entienda qué importante es la gracia. Y es un regalo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Si nosotros entendiéramos el mundo, este regalo hubiera sido para el mundo, entonces, oiga bien lo que le voy a decir. No voy a pensar de que Dios hizo elección de personas para... No, la gracia es para todos. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Por ejemplo, de nuestros padres. Amén. Y usted alcanzó esa gracia. Porque de otra manera no hubiera sido así. Entonces, cuando Jesús manifiesta su gracia, el Padre manifiesta su gracia por medio de Jesucristo, entonces nosotros pasamos a esa gran herencia que es la vida eterna, por la gracia. Por eso el tema de hoy es que usted entienda la justicia y la misericordia de Dios. Ese es el punto a tocar hoy. Es un punto que tal vez, no sé si lo pueda dar en una hora, porque no lo quiero también llenar de más de que algo que después no va a entender. Si no, se va a tener que dejar para otro estudio, porque es extenso. Amén. La gracia es extenso. Pero mi mayor deseo es que usted entienda que Jesucristo es el don, es la gracia, es la misericordia de Dios. Un punto bien importante a resaltar, le voy a hacer 3 preguntas en una. Dice, ¿usted piensa que Dios, o cómo piensa usted que es Dios? ¿Cómo lo imagina? ¿Cómo es? ¿Cómo está Dios? Dice, ¿está sonriendo o está enojado? ¿Cómo se imagina usted a Dios? Un juez que se sienta y ser condenado al fuego del infierno. Así se imagina mucha gente a Dios. Pero ¿cómo se lo imagina usted? ¿Cómo lo dice la Biblia que Él es? ¿Qué dice la palabra? Por eso para mí es importante que usted entienda que mi deseo y mi anhelo es que usted tenga un devocional diario con la palabra de Dios. 15 minutos. ¿Sabe por qué? Porque eso lo va a llevar a usted al conocimiento de Dios. Muchas personas, en este caso, personas allá afuera en el mundo, no entienden la gracia de Dios, no entienden la justicia de Dios. Dicen que Dios es un Dios malo, que es un Dios que asesina, que es un Dios que no tiene misericordia de la gente. La cosa es que Dios es justo y nuestros pecados merecen un castigo. Entonces, si Dios nos justifica a nosotros, imagínense, oiga bien, si Dios dice, yo los voy a perdonar, pero sus pecados no se los voy a lavar, entonces Dios no es justo. ¿Por qué? Porque no practicaría Él la justicia. Es como que yo soy padre de familia y sepa que mi hijo se robó algo y le diga, quédatelo, no te preocupes, no pasa nada. Entonces Dios no obra así. Dios tiene que aplicar la justicia. Amén. Por eso conviene. Se va a llamar el tema, le dije, la justicia. Bueno, vamos a dejar la palabra de Cristo ahí. Porque ahí, de este nombre es la base de toda la escritura. ¿Le dije la qué? La justicia con J. Justicia. Y después le dije la misericordia. Amén. La justicia y la misericordia de Dios. Vaya conmigo al libro de Romanos. De ahí vamos a arrancar. Gloria sea. 1:8. Se lo voy a leer en la Reina Valera y luego se lo voy a leer en una traducción de la cual usted la puede entender. Amén. Ayúdenle a las hermanas nuevas y a los más nuevos, por favor. Elías, dile que en Romanos 1:8, por favor. Está en el Nuevo Testamento, hijo. Está en el Nuevo Testamento.
Dice la Santa Escritura así. La leemos así: a la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Todos lo tienen? Dice, ahí si usted se fija, dice la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios, dice, se conoce, le es manifiesto, pues Dios se los ha hecho manifiesto o se los hizo manifiesto. Ahora se lo voy a leer en esta lectura. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad, dice, con su perversidad. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Dígame una cosa, usted joven. ¿Cristo le ha sido evidente en su vida? ¿Sí o no? Con sinceridad. ¿Ha sido evidente en su vida Cristo? ¿Cristo lo ha librado alguna vez de algo? ¿Cristo ha hecho algo sobrenatural que usted pensaba que en su alcance no iba a poder ser? ¿Verdad que sí? ¿Cristo, usted cree que la gracia y la cobertura de Dios lo cuida a usted en la escuela? Sí. ¿Usted cree que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, no guarda a su papá y a su mamá, a su casa, a su vida? Sí, entonces sí les manifiesta. A todo hombre en la iglesia le es manifiesta la palabra de Dios, por lo tanto no hay excusa de que Dios haga su justicia. No hay excusa. Miren, justicia. No hay excusa. ¿Por qué le digo que no hay excusa? Porque un día todos vamos a conceder, vamos a estar delante de Dios un día. Usted también. Y le va a preguntar Dios, ¿mi palabra te fue manifiesta? Sí, te fue manifiesta. A cada uno de nosotros nos es manifiesta la palabra. Ahora, que no le entienda es otra cosa. Esa es cuestión suya, que tiene que pedirle al Espíritu Santo la revelación de la palabra. Pero Dios muestra su justicia. ¿Y qué es la justicia? Es el pago por nuestros pecados. Porque muchos piensan que la justicia es que Dios nos justificó. No, es diferente la justificación y la justicia. ¿Sabe por qué? Porque la justicia en el juicio, usted escucha cuando el juez da el veredicto, dijo el fiscal, se hizo justicia. O sea, que ya ha sido culpado. Y no hubo defensa que pudiera justificar la culpabilidad del transgresor. Por eso, cuando viene Jesucristo, se transforma en el abogado misericordioso de nosotros y justifica delante de Dios al hombre sus acciones. ¿Por medio de qué? Oiga bien, gracia. Dice la palabra de Dios que a los hombres le es manifiesto la justicia de Dios. Y el hombre sabe que usted, si le pregunta del 10% de la humanidad fuera, si ellos entrarían, que si hoy murieran, ¿a dónde irían? Si al cielo o al infierno. La gran mayoría le diría que iría al infierno. Pero ¿por qué esa persona entiende que va a ir al infierno? Porque le es manifiesta la misericordia de Jesucristo. Pero ¿sabe cuál es el punto? Que el pecado lo aleja. Va a ir acá. ¿Por qué cree usted? Porque le es conocido y manifiesto al hombre su maldad. Porque él sabe en su corazón que está en pecado, pero no quiere reconocer que necesita a Dios en su vida, que necesita a Cristo en su vida. Usted necesita a Cristo en su vida. Usted no va a poder caminar a ningún lado si usted no viene a Cristo y a través de su gracia, para que su pecado, sea borrado y venga la misericordia del Padre. ¿Ve? Por eso Jesucristo le digo, nadie viene al Padre si no es por mí, nadie viene a mí si no es por el Padre. Por eso es importante entender la justicia y la misericordia de Dios. La justicia de Dios nos aniquila. ¿Sabe por qué? Porque somos pecadores. Pero Jesucristo vino a pagar un precio para que nosotros pudiésemos alcanzar misericordia. Esa es la gracia de Dios. ¿Se acuerda que yo le dije a usted en el estudio pasado
que cuando Jesucristo platicaba con la samaritana, le dijo él a la samaritana: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él agua y él te daría agua viva. Cristo es la fuente de agua viva. Cristo es la fuente de la gracia. Cristo es la fuente de la misericordia. Cristo es la fuente viviente del amor revelado al Padre, revelado del Padre del hombre. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros no aceptamos la gracia, entonces la misericordia, entonces viene la justicia de Dios. Oiga bien, la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La muerte. Eso es lo que dice, la paga del pecado es la muerte. Ese es el propósito que Cristo vino a la tierra. Por eso Él dejó el cielo, para que usted entienda. Jesucristo lo que Él hizo es, como dice en Colosenses 2:14, que estaba una acta, así, decretada de que usted, su papá, su mamá, yo, toda la humanidad, estábamos excluidos, o sea, fuera de la gloria de Dios. Y lo que nos esperaba era la condenación inminente del Padre. Pero dijo Jesucristo: no, papá, yo la rompo y la clavo en la cruz. Amén. Por eso es que Cristo es la gracia. Amén. Ese es el don de Dios para usted. Por eso le dije que si usted no acepta la gracia de Dios, está en desobediencia. Oiga bien. Y el que está en desobediencia, viene la justicia. Por eso es importante entender por qué Cristo vino a la tierra. Jesucristo vino con un propósito. Jesucristo, como dice Lucas 4:17 o 4:15 en adelante, usted lo puede leer, dice que Él vino a dar vista a los ciegos, vino a levantar los cojos, vino, dice, a dar libertad a los cautivos. Nosotros estábamos cautivos porque la ley nos acribillaba, nos mataba. Pero Él vino a dar vida y libertad a los que estamos cautivos por causa del pecado, por su gracia, por la fe en Cristo y la misericordia del Padre. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí me está entendiendo? Porque le voy a hacer preguntas. Gloria sea al Señor. Entonces, dígame una cosa a usted. ¿Dios le ha revelado la palabra de la misericordia a usted, sí o no? ¿Sí o no? Hable. Porque si no me voy a cansar y no me voy a hablar yo. Hable, por favor. Yo quiero saber si usted está entendiendo. Porque sabe una cosa, le voy a decir. O sea, para mí es importante que entienda para no perder el tiempo. Porque la Biblia dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo. O sea, y el tiempo, hablando de Dios, es un tiempo bien aprovechado. Pero yo quiero saber si usted está entendiendo, sí o no. ¿Estás entendiendo, joven? ¿No? Pues vamos a orar al Señor para que te revele la palabra de Dios. Sí, es bueno. ¿Sabe que Dios ama la sinceridad? Ama la sinceridad. Es mejor decir no sé, decir sí sé y después no sepa nada. Porque luego queda en vergüenza uno. Gloria sea al Señor. Por eso le hice una pregunta. ¿Cómo mira usted a Dios? ¿Cómo se imagina usted al Padre? ¿Un Padre enojón? ¿Un Padre amoroso? ¿Un Padre misericordioso? ¿O un Padre listo para declarar condenación y muerte para aquel que no obedezca a su Hijo Jesucristo? Yo me imagino al Padre, ¿sabe cómo? En su esplendor, lleno de amor. Pero una cosa le voy a decir a usted, joven. Dios no le va a pasar por alto el pecado a nadie. Ni a pastores, ni a líderes, ni a allegados, ni a miembros. A nadie le va a pasar el pecado. ¿Sabe por qué? Porque Él es justo. Él no es corrupto. Como un juez de aquí en la tierra, usted le puede comprar para que lo justifique, aún siendo usted culpable. Pero Dios no obra así. Dios tiene que manifestar su justicia. Amén. Y cuando Dios manifiesta su justicia, viene la condenación al hombre. Pero cuando usted viene a Cristo y cree en Jesucristo, entonces por medio de la fe usted es justificado en el regalo de gracia que Dios le dio al hombre. Amén. Seguimos leyendo. Gloria sea a Cristo. Ahí mismo en Romanos. Gloria sea el Señor. Romanos 2:1. Oiga bien, le
Le voy a decir esto. Hay dos tendencias equivocadas en la manera de imaginar a Dios. Verlo demasiado severo sin amor o verlo demasiado bondadoso sin firmeza. Algunas personas, dice, tienden a minimizar la misericordia de Dios y otras tienden a minimizar la justicia de Dios. La verdad es que la Biblia nos enseña que Dios es a la verdad justo y misericordioso y veraz. O sea que la palabra veraz, verdadero. Que en Él no hay dos caras. Él le da la gracia al hombre y se la da para siempre. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice la palabra que irrevocables es el don de Dios. O sea que si Dios le dio el don de Cristo, por gracia no se lo va a quitar. No se lo va a quitar, pero usted sí se puede alejar por causa del pecado. Porque el pecado lo aleja a usted de Dios y de la gracia del Señor. Porque Cristo no puede obrar en una persona que no quiere reconocer la gracia del Padre. Amén. ¿Qué dice Romanos 2:1? Dice, o escuche bien, por lo cual dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Oiga bien, quien quiera que seas. Hace alusión no solamente de viejitos, sino también de jóvenes, mayores, mujeres y niños. Todo. Dice, eres inexcusable, quien quiera que seas tú. Dice que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Por eso, mire qué importante es de nosotros no creernos super santos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted mira a una persona y le dice, oh, esa persona merece ser condenado. Condenado. Cuando nosotros decimos esta palabra que merece ser condenado, nos estamos condenando a nosotros mismos. Porque usted no es justificado por ninguna obra, sino por gracia. La línea de la gracia es como esta, mire. Si usted va caminando, de repente, ¡zas!, se fue para allá, entonces ¿qué va a pasar? Por eso dice, cayó de la gracia. Porque el pecado tumba a la gente. Tumbó a Sansón. Que no lo pueda tumbar a nosotros. Por eso, joven, tiene que entender usted que Cristo es su única salida. Cristo es su única puerta. Cristo es su único salvavidas en un mar lleno de maldad. En la escuela donde usted quiera que usted vaya, usted va a encontrar la maldad palpable, como agarrarla así, como esto. Pero Cristo vino a quitar todo eso. ¿Me entienden? Vino a quitar el pecado y la condenación. Porque el hombre por gracia es que es salvo. Amén, amén, amén. Gloria sea al Señor. Sigue diciendo la palabra de Dios. Gloria sea a Cristo. Oiga bien, usted al meditar en ese texto bíblico dice, ¿por qué no tenemos derecho a condenar a otros? ¿Qué entiende usted de ese texto bíblico en Romanos 2:1? ¿Por qué no puedo yo condenar a otra persona? Medítelo, profundícelo. Yo quiero que usted lo profundice, no quiero que solamente lo pasemos. ¿Por qué no puedo yo condenar a otro? En primer lugar, pero así yo no fui constituido para ser juez en la tierra. Pues sí, es cierto, no somos jueces en la tierra, Dios es juez. Jesucristo lo dijo, uno es bueno, el Padre que está en los cielos. Ahora, ¿por qué no puedo yo condenar a otro? ¿Por qué? Porque lo que yo juzgo a otro, yo también me hago parte de ese pecado. ¿Sabe por qué? Porque Dios también me sacó a mí del pecado. Por su gracia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo manifestar cuando una persona es pecadora? Amor, misericordia, paciencia, bondad. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios, por eso el cristiano tiene que ser instruido, que tiene que hacer la diferencia en el mundo. Dios nos constituyó para ser luz, no tinieblas. Muchas personas piensan que el ser tinieblas es estar en el pecado. No, el ser tinieblas es estar fuera de la gracia de Dios, que no lo alumbra la luz de Cristo aún. Y cuando la luz de Cristo no lo alumbra, el corazón del hombre recae en tinieblas. Y usted se dirá, ¿cómo es eso, hermano? De que no, si las tinieblas las tenemos, que es una persona que peca. Israel, cuando le platiqué yo acerca de la mujer samaritana, Israel condenaba a las mujeres samaritanas por su pecado.
Israel lo hacía con justo juicio, en cierta manera sí, porque la ley demanda que el pecado tenía que ser aniquilado. Ellos cumplían la ley, en teoría sí la cumplían, pero había algo que a ellos les faltaba, y era misericordia. Cuando nosotros como hijos de Dios no entendemos la misericordia de Dios, puede llegar una decadencia en nuestra vida, que nosotros miramos a las personas con altivez. No creemos el papá de los pollitos, como dicen. Creemos que la iglesia es nuestra. La iglesia no es de nadie, es de Cristo, porque Él la pagó y la compró en la cruz del Calvario. Amén, amén, amén. Y eso es importante, que yo tengo la pasión de enseñarle a usted, que usted entienda quién es Dios. Dios no es un ser que está esperando a ver a qué hora cae usted para mocharle la cabeza. No, no es así. Dios no obra así. Porque Dios mira su condición de pecado y tiene misericordia. ¿Qué nos dice la palabra? Que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Grande es Él en misericordia. Dice Pablo que Él, en una locura espiritual, dijo que cuán profundo, cuán ancho, dice, cuán largo es el amor de Dios, y está lejos de que una mente humana lo pueda entender. Por medio de Jesucristo. Por eso es imposible que nosotros como hombres o como seres humanos condenemos a otros. Que si mira el hermano, y le voy a dar ejemplos, que el hermano está gordito, que el hermano está feíto, que la hermana no le quede esa falda, que el hermano lo otro, eso da lugar a que Dios nos condene. Porque eso es pecado delante de Dios. Amén, amén, amén. La gracia es un regalo bien hermoso. Pero si usted no lo sabe usar, le puede servir de condenación. Porque Jesucristo dijo que basta que una persona mire a una mujer para codiciarla y adulteró en su corazón. Antes la ley requería un acto vivo de adulterio para condenar a una adúltera o un adúltero. Pero Jesucristo dijo que si usted la mira y la codicia, ¿en qué? En su corazón, ya es un adúltero delante de Dios. Y eso merece justicia. Y por eso está el diablo ahí a la par. Ya pecó. Tu palabra dice, tu palabra esto, tu palabra lo otro. ¿Sabe qué? Pero viene Cristo, papá, yo pagué por él en la cruz. Perdóname. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con el dedo señalador, dice la palabra. No hacer justicia a nosotros. El que hace justicia es Dios. Quien justifica al hombre es Cristo. Por eso le dije, cuando dijo David, bienaventurados los que son justificados delante de Dios sin incurrir en culpa por causa del pecado. Bienaventurados, es dichoso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, siendo pecadores, merecíamos la condenación, pero Cristo nos justificó por su gracia, su misericordia. Y ahora venimos a la bondad del Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Seguimos caminando, ¿ven? Vamos a seguir. Vamos a leer ahí en Romanos 3. Le quiero hablar de este libro porque es importante. Mire, este libro es un libro muy precioso. Yo lo recomiendo mucho. Mucho para que usted lo entienda. Gloria sea al Señor. Amén. Ok. Vamos a ir ahí. Romanos 3:9. ¿Qué dice? Pero ahora dice. Déjeme leerlo en la Reina Valera para no. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hace una pregunta, dos preguntas. De ninguna manera, dice. Pues ya que hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, dice el 10, no hay justo, ni uno aún. O ni uno, o uno así. Lo que dice el 11, no hay quien entienda, dice. No hay quien busque a Dios. Gracias. No hay quien busque a Dios, dice. Todos se desviaron. Se hicieron, dice, inútiles, y no hay quien haga lo bueno. No hay quien quiera, dice, ni siquiera uno puede. Porque no hay quien quiera saber de Dios. Y yo le pregunto a usted hoy, ¿quisiera conocer usted a Dios? ¿Qué me respondería? ¿Por qué tenemos esa ideología de que pensamos de que conocer a Dios es que me va a privar de las cosas que pueda? No, hermano, es mejor conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos va a apartar de las cosas del pecado de afuera. Por eso Pablo le relata esta carta a los romanos. Les está diciendo ellos,
Porque la iglesia en Roma había tomado una actitud de que ellos acusaban a las personas, porque ellos se sentían mejores que los demás. Por eso es que en Roma, cuando hubo la gran persecución en la primera iglesia, la iglesia primitiva, en Roma fue donde casi se acabó la iglesia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si usted escudriña en el año después de la destrucción de Jerusalén, en el año 200 después de Cristo, vino una gran persecución a la iglesia, donde los mártires de Jesucristo eran aventados a los leones en el Coliseo de Roma. Busquen la historia. Usted se va a dar cuenta cuán difícil fue para la iglesia. Porque cuando, mire, hermano, yo le voy a decir una cosa, y suena difícil, yo sé explicarle esto. Yo no quisiera ni siquiera decir, pero es que tengo que, porque Dios lo pone en mi ser decírselo. Cuando una iglesia no entiende el propósito de Dios, es entregada a la perversidad. Y por eso es que hay muchos pecados ocultos en una iglesia. ¿Por qué? Porque no entienden la gracia de Dios, prefieren vivir con el pecado y Dios les habla una y otra y otra y otra vez que vengan a la gracia, a Cristo, que no estén en desobediencia, que el Padre es de misericordia, pero la gente cierra su oído y su corazón. Entonces viene la condenación de lo alto. Por eso es importante entender, sigue diciendo la palabra de Dios, gloria sea al Señor, dice que cada persona dice que todos se desviaron a una, se hicieron, inútiles y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, les dice Pablo. Sepulcro abierto es su garganta, dice, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, dice, oiga bien, sus pies se apresuran para derramar sangre, que dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. ¿Por qué no conocieron camino de paz? Porque no vinieron a Cristo, el príncipe de paz. ¿Usted quiere caminar en una vida bien delante de Dios? Venga la gracia de Dios. Venga Cristo, que Cristo lo va a perdonar. Cristo lo va a perdonar. Hermano, pero es que yo hice, hermano, no hay cosa que Dios no pueda perdonar si usted lo confiesa. Amén. No hay cosa que Dios no pueda perdonar si usted no confiesa delante de Dios su maldad. Sino lo que va a venir es la justicia de Dios por el pecado y después la condenación. Si no, mire usted la historia del rico y Lázaro. Ve qué importante es la gracia de Dios. Es importante, por eso Él se lo está diciendo a ellos. Miren qué difícil es apartarse de Dios, porque viene la justicia y la condenación. Y ellos decían, pero si solamente nosotros, no, dice, también hemos acusado a griegos y a judíos, a esclavos y no esclavos, a todos. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia de Dios le es manifiesta al hombre. Pero el hombre tiene que entender que para dejar el pecado tiene que venir a Cristo y recibirá misericordia del Padre. ¿Sí va entendiendo más o menos? Gloria sea al Señor. Mire qué importante entender eso. Ahí mismo 3:21. Mire, dice, ahora, aparte de la ley, o sea, se ha manifestado la justicia de Dios, dice, testificada por la ley y por los profetas. El 22. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Amén. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia para Dios. Para Dios no hay más bonito ni más guapo, ni más flaco ni más gordito, ni más narizoncito ni más chatito. Para Dios no hay diferencia. Dios lo ama a usted por medio de Jesucristo. ¿Por qué lo ama a usted? Porque Dios es bueno y misericordioso. Amén. Dios condena el pecado. Dios condena el pecado, como usted no tiene una idea, Él lo condena, pero dice la palabra de Dios que si usted viene a Dios, si usted confiesa y se aparta, dice que recibirá perdón. Es lo que Él dice, su palabra. O sea, si tú confiesas, ¿qué es lo que hizo David? David lo que hizo fue conspiración, mató, hizo adulterio. ¿Qué no hizo David? Pero Dios le dijo, tu pecado ha sido perdonado. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito para el hombre, pero el hombre tiene que primero entender ese propósito en su vida. ¿Por qué le digo esto, joven?
Porque si Dios lo está capacitando a usted es por un propósito. Porque si, como dijo el Señor Jesucristo, si los padres no quisieron escuchar al profeta, entonces es necesario que se levante un vino nuevo. Un vino nuevo. ¿Sabe por qué es importante que se levante un vino nuevo? Porque dice la palabra de Dios que el vino viejo a muchos les gusta, pero no es, para usted no es algo beneficioso. ¿Por qué no es beneficioso? Porque lo emborracha. Pero el vino nuevo se trata y está hablando de la enseñanza. Para hacerle más explícito, usted está hablando de la enseñanza. Que lo que Jesús traía ahora al mundo era una enseñanza de misericordia. Por eso él se los dijo, misericordia quiere, no sacrificio. Por eso Dios apartó de los sacrificios de la ley en un solo sacrificio, en la cruz, Cristo Jesús. Por eso Jesucristo vino a este mundo, para que usted lo entienda, para dar esa misericordia. Ya vamos a ir terminando. Gloria sea al Señor. Por eso sigue diciendo, dice, por cuanto todos pecaron, dice, y estaban, dice, destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice, ¿no? Mediante la redención que es, ¿en quién? Cristo Jesús. En Cristo Jesús. El centro de la Biblia es Cristo. El centro de la palabra de Dios es Cristo. Cristo es creación, Cristo es vida, Cristo es luz, Cristo es ese árbol de la vida, Cristo es ese Edén, Cristo es esa imagen gloriosa de Adán, conforme a la imagen de Dios es Cristo. Cristo tenía que venir a pagar algo que el hombre había entregado al diablo por medio de la desobediencia. La imagen gloriosa de Dios. Por eso cuando Cristo fue crucificado en la cruz, su aspecto era tan decarente, tan monstruoso, que así miraba el Padre al hombre cuando estaba en delitos y pecados. Por eso es que el Padre se apartó de él y las tinieblas gobernaron este mundo por 3 horas. Por eso él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mire qué tremendo es eso. Él se lo dijo a sus apóstoles, mi alma dice, hasta la muerte se siente dolida. ¿Sabe por qué? Porque el peso del pecado caía sobre él. El peso del pecado y la condenación que venía para nosotros cayeron en sus espaldas. Amén, amén, gloria a Dios, amén. ¿Usted cree que Cristo vino aquí a jugar? Él vino por pagar un precio. Ahora, ¿cuánta gente juega con el Evangelio? Y esto es lo que a mí me conmueve. ¿Sabe por qué? Porque yo no puedo entender cómo la gente no entiende la misericordia de Dios. Es inconcebible poder explicarle a alguien cuando siquiera esta persona no entiende la misericordia de Dios. Hay que tener pasión para practicar de Cristo. Dios quiere hombres llenos de pasión, que se muevan. Dios vino cuando vino Jesucristo a Israel, encontró a Israel dormido espiritualmente. Por 400 años no hubo palabra. Hasta que la palabra encarnada se encarnó en un cuerpo de hombre para venir a este mundo a enseñarles lo que es lo más fundamental de la palabra. El amor, la fe, la esperanza, la justicia y la misericordia. Amén, amén. Gloria a Dios. Es fácil de entender. Por eso yo le digo, es inconcebible cómo puede Dios hablar una y otra vez y la gente no poder entender que lo único que Dios quiere es librarlo de la condenación y de la muerte eterna. ¿Cuántos jóvenes allá afuera yo quisiera, hermano? Y primero estamos orando a Dios y vamos a ayunar con ese propósito, porque vamos a empezar a visitar jóvenes que han estado en esta iglesia y se han ido. Y escuche, joven, lo que yo le voy a decir a usted. Usted está hoy aquí por gracia de Dios. Pero si usted no quiere saber nada de Cristo, usted no quiere saber nada de su gracia, Dios va a levantar un remanente de allá afuera. Y usted va después desear querer estar en la presencia de Dios. O va a desear querer que Dios trabaje con su vida. Pero no le aseguro yo que Dios quiera. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo, si usted lee el capítulo 4 de Juan, Jesucristo dice que Él sabía que los judíos habían entendido lo que Él había venido a este mundo, pero aún así lo desecharon, lo echaron fuera. Entonces Él fue a los samaritanos. ¿Y usted sabe qué representa el samaritano? El pecador que está afuera. Eso representa el samaritano. Por eso es importante que nosotros tenemos que entender, usted joven,
Usted que tiene sus hermanos, o tal vez tiene conocidos que no son convertidos, háblenles de Cristo. Háblenles del amor de Dios. Nosotros no podemos condenar a alguien por su físico, por su condición, por su raza o por su color. Cristo vino a pagar vino a pagar por todos los pecados del mundo. Cristo vino a darle libertad al hombre de su cautividad, porque el hombre estaba plagado de pecado. Entonces vino Él a resplandecer en gloria y poder para que el hombre fuera libre. Vino a darle una segunda oportunidad a la humanidad. Y la humanidad no quiere esa segunda oportunidad. ¿Usted cree, hermano, que una persona que sabe que va a ser condenada a muerte no desearía una segunda oportunidad de vivir en esta vida? Yo le aseguro, hermano, que por un instante él se le cruza una sola oportunidad. Quiero y voy a hacer las cosas bien. ¿Cuánta gente no está en la cárcel que desea estar afuera? ¿Cuánta gente desea oír palabra de Dios? Hay gente que se está muriendo sin Cristo. Hay naciones como todo el continente de África, la decadencia, la pobreza, todo lo que está aconteciendo en el mundo. Muchas almas están yendo al infierno. ¿Y sabe qué es lo que está pasando a veces? Que nosotros estamos más preocupados que el hombre nos reconozca, pero que no nos reconozca Dios, que es el que tenemos que rendirle cuentas. Amén, amén. Gloria a Dios, amén. Por eso Dios quiere que usted despierte, joven. Dios quiere que usted tenga pasión por Él. Pregúntese usted cuántos años tiene máximo, 15, 16 años, 17, los más, tal vez 20. Dice la Biblia que los más robustos duran 80 años. ¿Cuánto le quedan? 60. Vamos en una cuenta regresiva. Cuando ya tengamos 40 años, queremos servir a Dios, 50, 100 tal vez, no vamos a durar eso. Entonces es importante entender la gracia y la justicia de Dios y la misericordia. Dios va a hacer su justicia contra todo aquel que no quiere abandonar su pecado, que no quiere venir a la cruz de Cristo. Por eso le decía ayer a la iglesia muchos piensan que la cruz es algo que el cristiano tiene que irla cargando. No, la cruz es para que usted condene su carne y la clave en la cruz, muera y nazca una nueva criatura a la imagen gloriosa del Hijo de Dios. Por eso es el Evangelio de Dios. El Evangelio de la libertad, el Evangelio de la paz, el Evangelio del amor. La puerta de la gracia sigue abierta. ¿Usted sabía que hay una puerta? Lo busquen en Apocalipsis, creo que 17, creo que mejor que está. No le quiero. Dice que Juan miró una puerta abierta en el cielo. Pablo dice grande puerta. En 2 Corintios 16 dice que él se le ha abierto una puerta grande en el cielo y muchos son los adversarios. Nosotros tenemos una puerta grande que es Cristo, y grandes son los adversarios que no quieren que usted conozca la palabra de Dios. Usted tiene que conocer y saber de que hay un enemigo que le va a querer robar a usted la oportunidad de venir a los pies de Cristo. Aleluya. Pero usted tiene que discernir y entender que usted no va a ser joven toda la vida. Va a llegar un día que también va a ser llamado a hacer cuenta. Porque la Biblia lo dice, que está establecido que el hombre nazca una sola vez y muere después del juicio. Pero bienaventurados aquellos que aceptaron a Cristo, dice que no vendrán a condenación. Mire qué bonita la palabra de Dios. Sigue diciendo, ya vamos a ir acabando ya, gloria sea al Señor. Ya vamos a ir acabando. Sigue diciendo, dice, a quien Dios puso como propiciación, o sea, como sacrificio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, oiga bien, en su paciencia los pecados pasados. Como dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Dice, por la ley de las obras, no dice, sino por la ley de la fe. ¿En quién es la fe? ¿Qué dice Romanos? ¿Qué dice Efesios 2:5? ¿Alguien que lo lea? Efesios 2:5. Y léalo hasta el 8. ¿Un valiente? Ya vamos a ir terminando. Me hacen falta 2 textos bíblicos. ¿No? Vamos a ir terminando. Efesios 2:5 al 8. Aún estando nosotros muertos en pecado, no nos dio vida juntamente con Cristo,
por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Ese es el centro de la Biblia. Muchas personas, mire hermano, ese libro de Efesios 2, 1 en adelante, caracteriza una obra bien preciosa ahí. Por eso yo le toco mucho ese punto de Efesios. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que usted entienda que en Efesios es donde más se menciona de la gracia. Es donde se menciona más la gracia de Cristo. Por eso mire lo que dice, que por medio de la fe. Por eso, hermanos, nuestra misión como hijos de Dios es hablar de esta gracia. Por eso Jesucristo le dijo a las personas, ir por todo el mundo, dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado a vosotros. Bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles ¿qué le va a enseñar a usted a alguien? Dígame usted. Si usted le dijera a alguien, háblame de Jesucristo, ¿qué le diría usted de Cristo a esa persona que no conoce? Mire qué importante es eso. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Por qué le vamos a decir si vaya en este caso viniera una persona que es agnóstica? Si sabe que es una persona agnóstica, es una persona que es neutral, vaya, que cree y no cree. ¿Cómo podrías tú probarme en una teoría, le dijera a él, que Cristo existe? Miren qué importante, porque hay gente que pregunta, y vaya que hacen unas preguntas medias raras. ¿Cómo le respondería yo a una persona agnóstica de que Cristo existe? Mire qué importante es eso. Por eso, mire, es importante entender la obra de Dios. ¿Por qué? Porque la obra de Dios revela el plan perfecto, el plano perfecto de salvación. Muchas personas quieren ver literal a Cristo. Nunca vamos a ver literal a Él. Lo vamos a ver a través de la fe. Por fe somos salvos. Por medio de la gracia en Cristo Jesús. Así es. Si una persona me dice a mí, ¿cómo me podrías comprobar que Cristo existe? Yo te quiero decir a ti que Cristo a mí tuvo misericordia de mí. Por fe yo te puedo decir que Jesucristo es el ser que ha amado mi alma tanto que me hizo libre del pecado, me hizo libre de la abominación y me apartó para Él, para una gloria postrera que vendrá en Él. Que Él será el Rey de reyes y Señor de señores, el que va a gobernar ese reino inmutable y glorioso. Y si quieres más, te puedo decir más. Porque hay que estar llenos de Jesús para hablar de Él. Amén, así es, amén. Tiene que llenarse usted de Jesús. De otra manera, va a ser muy imposible. Porque si Dios le está diciendo a usted lo que tiene que hacer, la Biblia dice que el siervo que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, va a sufrir muchos dolores en la tierra. Si usted, yo le voy a decir esto, y con esto voy a terminar. Si usted no entiende, en la Biblia hay una ley que se habla y poco la menciona, y es la ley de la siembra. Usted un día va a ser madre, usted un día va a ser padre. Si usted no hace caso a su papá o su mamá, o a los líderes que Dios le ha establecido para enseñarle, un día sus hijos van a hacer lo mismo. Y usted se va a preguntar por qué o qué mal hice yo. ¿Y sabe qué va a pasar? De que usted va a cosechar lo que usted sembró. Es la ley de la siembra. Yo voy a sembrar lo que estoy cosechando, con lo que estoy sembrando con ustedes, yo lo voy a cosechar. No aquí, sino en el reino de los cielos. Por eso es importante entender que toda obra del Señor no es vana. Si yo vengo aquí a darle una hora de clases, a hablarle de Cristo, no es en vano. Tal vez para usted sí, pero para mí no. ¿Sabe por qué? Porque yo un día tendré mi recompensa. Ahora, ¿qué le quiero dar con esto a entender? Es de que si usted entiende, para que usted también hay una recompensa. Amén, así es. ¿Por qué? Porque usted le va a enseñar a sus hijos lo que es la rectitud. Es importante conocer la palabra.
Porque una encuesta a muchas madres se les preguntó que cuál era el problema que había hoy en día en la desobediencia de los hijos dentro de la iglesia. Y el gran número respondieron de que muchas personas le dicen a sus hijos que es pecado y que a Dios no le gusta, pero no le abren la Biblia para decirle que es el pecado, sino que es pecado y a Dios no le gusta. Entonces ese hijo crece con una ideología de un padre ahí arriba malo, cuando no es así lo que Dios muestra en su palabra. Por eso es importante conocer del Dios que hablamos, del Dios que predicamos, del Dios de mi papá y del Dios de mi mamá. En este caso, ustedes, que sus papás están dentro de la iglesia. Amén, 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 es eso. Mis papás no están dentro de la iglesia. Yo quisiera y les hablo, pero no quieren. Pero es importante entenderlo, porque es que Dios vino a la tierra. Amén. Y con el último propósito de entender esto, vamos a leer el último versículo, es Mateo 5:22. Gloria sea al Señor, y con esto vamos a concluir. Y como le dije, es mucho, son muchos textos bíblicos. No voy a poder dárselos todos por cuestión de una, el tiempo, y otra que las hermanas tienen que ensayar. Amén. Amén, amén. Mateo 5:22. Este es el libro, ese texto bíblico es a memorizar. Mateo dice 5:22. ¿Qué dice el texto bíblico? Miren lo que dice. Pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿El juicio de quién? De Dios. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que te diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mire qué tremendo es eso. Por eso, mire qué importante es aprender a andar bajo la cobertura de Cristo. Porque Cristo no lo va a dejar caer a usted jamás. Entonces yo quiero que usted entienda esto. El tema de la justicia es mucho, no se lo voy a poder dar todo, porque no quiero también empalagarlo, pues. Pero quiero que usted entienda algo bien importante. Cristo es la imagen viva del Padre cuando vino aquí en la tierra. Amén, amén. Él vino a mostrar su gracia y su favor para con los pecadores. Si usted se siente arropado un día de tanto pecado o de cosas que hace, no se sienta mal, confiésele a Dios. No permita que el enemigo le robe a usted la paz de poder estar en la presencia de Dios. Cuéntele a Dios su problema. Él está dispuesto como un amigo a escucharlo. Pero usted tiene que hablar con Él. Amén, amén. Ser sincero con Él. Algo no lo entiendo, Señor, revélamelo por medio de tu Santo Espíritu. Algo no estoy haciendo bien, Señor, revélame mi camino. Señor, revélame tu palabra. Señor, revélame tu gracia. Revélame tu justicia y tu misericordia. El rumbo de mi alma y el rumbo de mi alma, porque hay dos rumbos. Dos rumbos, como dice ahí. El infierno y el reino de los cielos. Esa es la decisión, está en usted. Yo tengo que decirle esto porque yo no puedo esconderle la palabra de Dios. Porque delante de Dios yo voy a dar cuentas, si no le digo. Pero eso es importante entenderlo, joven. Y ese es el mensaje de hoy, la justicia y la misericordia de Dios. Amén. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Póngase en su pie, nos vamos a despedir. Santo es el Señor, aleluya. Si nos acompañas para y dirige la oración, por favor, para que nos despidamos todos. Por favor. Me da gusto, la verdad, y le doy gracias al Señor que se dio una oportunidad de venir. Amén, amén. Gloria a Dios. Quiero que cantemos una alabanza a nuestro Dios. Amén. Amén, amén. La alabanza 93. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz. A mi vino
tinieblas en luz. Aleluya. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Padre Santo, te damos las gracias, bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, por tus palabras, porque tus palabras son fieles y verdaderas, Padre. Permite, Padre Santo, que esta palabra, Padre, que se ha dado hoy, Padre, haya quedado en cada corazón y cada joven, bendito Dios. Padre Santo, abre el entendimiento de cada joven, Padre, para que ellos entiendan las escrituras, bendito Dios, para que ellos entiendan tu palabra, Padre, y que no sean presas del enemigo, Padre Santo. Guarda estos jóvenes, bendito Dios. Guarda estos jóvenes, Padre Santo. Tú pagaste por ellos en la cruz del Calvario, bendito Dios. Guarda sus vidas, Señor. Guarda sus vidas, bendito Dios Todopoderoso. Bendiga la vida de cada uno de ellos, Padre, y bendiga el ministerio, yo creo, poderoso Dios, levantarás a ellos, Señor, para honra y alabanza de Dios, en el nombre de Jesús, santifícalos, Padre celestial, para ti, para gloria tuya, Señor, Señor, bendiga sus vidas, Padre celestial, Señor, nos despedimos de eternidad, tu presencia, Padre, reconocemos, bendito Dios, estamos bajo la cobertura de tu misericordia, y que pongas ese deseo en su corazón, Padre, en el nombre de Jesús, que ellos te amen, bendito Dios, Padre, en esta hora, Señor, reconocemos, bendito